Fuérate. Buenas tardes. Bueno, póngame la fanfarria. Sí, porque Rudy quiere... Bueno, pero no tenemos una fanfarria ya. Oye, Chamo, llegó Chamo. Diurca. Si tú hubieras traído helado, yo te toco la fanfarria, pero así venía mano pelada, ¿no? Ah, no, pero Sigue por ahí mismo. usted sabe que para comer, a mí y a Georgie no hay que darnos No hay mucha que- vuelta. no hay que puncharnos. Mañana es viernes. Pida por su boca. Yo voy a traer vino, trae tú los pastelitos. Ah, pues yo traigo los pastelitos. Ya está hecho. Ya. ¿Cuál es el problema? ¿Qué más quiere? Está bien. Pero después de tú No, haberle está bien, traído, ya. Con porque eso es que, no, suficiente. es que son malagradecidos. Son Mira. malagradecidos. Cuando No, la- pero la cosa que ella trajo, el chacá que se El llama. chacá. No, buenísimo, pues eso pasó. Tú Georgie, nun- y tú vamos, nun- y vamos a seguir Tú, perdiendo el tiempo. tú nunca habías comido algo tan exquisito Pero como es eso. verdad, pues vamos a vivir la historia. Es de hoy que estamos hablando. Y además de eso, de las manos de su querida madre, que perfectamente puso bien. todo el esmero, todo el amor. Pero los pastelitos, aunque sean comprados. Sí, claro que Bueno, sí. pero es que van a ser comprados, porque usted sabe, yo soy buena en la cocina, pero no me da tiempo. Ah, bueno. Y hacer un Menos mal. pastelito toma tiempo. Toma Menos tiempo. mal. Bueno, doña Sobeida sabe, No, porque a mí no me mano- toma ningún tiempo. Méteme la mano en los bolsillos y comprarlo. Bueno, pues no se preocupe. Mañana la bellonera va a estar buena. Señores, buenas tardes. Y yo traigo vino. Buenas tardes. Antes de nosotros recibir a un invitado muy especial que tenemos, déjenme yo saludarles y también agradecer a la gente de Banesco. Hoy estuvimos en un encuentro de verdad para los periodistas, sobre todo los periodistas de investigación, espectacular con el periodista español. Estaban bien vestidos. Saquín, Los periodistas sí, estaban estaban bien vestidos, Ah, bañaditos, está bien. No tenía bonito. El pantalón que mostraba los calzoncillos. ¿no? Bonito y ataviados, Ah, ya, así, ok, así está bien. es, para que estén todos tranquilos, Y no- todos en paz. Pero ellos lo estaban chequeando cuando entraban al hotel ahí, que fue en el barrio. Angelita estaba en una esquina chequeando. Señores, ay, no sean así, que ella no se refirió a todos, porque Ah, necesariamente... no, ay. No, porque, óigame, yo conozco a la mayoría de los periodistas y todos los periodistas que yo conozco, Ajá. yo puedo decir que siempre los he visto bien vestidos, Bueno. dentro de las limitaciones. Pero ella no. Pero parece que ya no, porque ella tiene otros estándares. Pero bueno, déjenlo de ese tamaño. Pero Banesco hizo un encuentro con el periodista Saquín López, un periodista de mucho reconocimiento en España. Y la verdad es que fue muy bueno. Y ver algunos trabajos de esos que tú dices, hay una situación de peligro, pero yo soy periodista y yo quiero estar ahí. Definitivamente el sentimiento periodístico nunca se pierde y cada vez que usted ve un acontecimiento, usted quiere también formar parte de quienes informan ese acontecimiento. Así es que muchísimas gracias a la gente de Banesco y qué bueno volver a este tipo de encuentros después de una pandemia que nos separó a todos. Bueno, Muy bien. cada jueves vamos a tener aquí el comentario, el análisis de una figura muy respetada y querida en los medios de comunicación. Es un profesional del derecho, pero además de eso es un excelente analista en temas internacionales y temas nacionales también. Pero él va a colaborar todos los jueves con El Rumbo de la Tarde haciendo un análisis de la política internacional. Me refiero a nuestro querido amigo de verdad, Julián Roa. Buenas tardes, Ya, Julián. bienvenido. Hola, Ay, buenas tardes a todos, a la bella Diurca, está hermosa. Gracias, mi amor. Bueno, Estás es hermosa. dueña de un salón de belleza ahora. ¿Verdad? Sí. Bueno, Sí. Así que cuando tengas que Además, hacerte ella tu la manicure y evangelista. y eso cuando es el mejor ten- cliente. cuando Julián tenga que hacerse su manicure sí, o sí, pedicure, puede ir por allá. No, y Productora- Raiza. Además, productora industrial de Chacá. De Chacá, no y de Chenchen. Mire, no se ponga a dar idea de que yo estoy loca por encontrar un negocio que sea más rentable. Ramón que Colombo, Georgie, Rudy, bueno, me siento como en casa. Gracias. La verdad que sí. Estás en casa, Julián. Lástima Bueno, que no vas a buenas venir el tardes viernes y a no vas a comer todos. Bueno, pastel. ¿en qué va a parar la guerra Rusia-Ucrania? Bueno, eso es una guerra larga, no te quepa duda. Larga. Sí, sí, No sí. le conviene exacto. a Rusia que sea larga, ¿no? Claro, sobre todo a Putin, ¿no? ¿Verdad? Claro. Yo creo que Porque creo termina... que se le va a crear un problema interno serio. termina si no se llevándose acaba- a si no Putin acaba la guerra. rápido, innegable. sí, Es claro. una guerra sin sentido realmente. Sin sentido de lo correcto. Es real que hay una motivación por parte de la Federación Rusa y de su líder Vladimir Putin de no perder poder militar sobre todo. E innegablemente que la entrada desde la solicitud de parte
de lo que era la Unión Soviética a formar parte de la OTAN y de la Unión Europea, debilita ese sentimiento de imperio, de poder, de aquel famoso Pedro el Grande, ¿no, verdad? A quien Putin busca parecerse. Yo creo que al final Rusia va a tener, ojalá encontrara una especie de derrota honorable, una especie de acuerdo, que me parece que es lo que ha estado buscando y terminará buscando necesariamente. El tema de que si Ucrania o Georgia, por ejemplo, que son los que hicieron la solicitud en el 2013, entran a la OTAN o entran a la Unión Europea, es un tema de tiempo, fundamentalmente. Una pregunta, Julián. ¿Se quedará Rusia con la parte sur que da acceso al mar a Ucrania? Por eso digo que es una guerra larga, porque, por ejemplo, y es una encuesta que se hace, de cada ciudadano ucraniano, de cada 3 ciudadanos ucranianos, uno tiene una abuela rusa. Esa abuela es rusa, para que tú tengas una idea. Estamos hablando de comunidades entrelazadas. El sur de Ucrania es ruso completamente, es eslavo, hablan ruso. Donetsk, todo lo que ellos llaman el Donbass, el sur. Y en el caso de Crimea, ni decirlo. Crimea fue territorio de la Federación Rusa hasta el año 54, que cuando por cierto, un ucranino, Khrushchev, Nikita Khrushchev, la cede en un reclamo a Ucrania, pero la cede entendiendo... yo no sabía que Khrushchev era de Ucrania. Era ucranino, sí, claro que sí. No sabía. Sí, sí. La cede entendiendo que la Unión Soviética iba a dominar el mundo, que de ninguna manera se iba a pensar en una secesión, ni nada de eso. Ahora Vladimir Putin, por supuesto que no lo hace él, hay que decirlo, la idea de que Crimea volviera a la Federación Rusa es una idea de un ucranino. Es una idea de quien fuera el presidente de Ucrania, que era Yanukovych. Hizo un referéndum para que Crimea decidiera si se quedaba en Ucrania o pasaba a la Federación Rusa. Y por supuesto, mayoritariamente el pueblo votó en favor de volver a Rusia. En consideración a esa rusiedad, no dije suciedad, dije rusiedad, me estoy inventando una palabra, que hay en Ucrania tan extensa. ¿Cuál es el futuro entonces que podemos marcarle o prever para el presidente de Ucrania? Bueno, el presidente de Ucrania no tiene mayor importancia, primero. No es un político, es un actor de comedias. Pero esto va a tener efectos políticos internos. No, y él ha jugado su papel. Ha dado tremenda sorpresa. Sí. De hecho, para que tú tengas una idea, él llega a la presidencia porque hace una película siendo el presidente de Ucrania, asumiendo como presidente de su país ante una crisis. Y mira la cosa de la vida. Sale electo y luego, por supuesto, ya ha jugado el papel que Occidente, que es un papel de Occidente y Europa, sobre todo. Si Putin derrota a Ucrania, derrota a Europa. ¿Qué te garantiza a ti que Putin no entienda que Polonia no debe pertenecer a la OTAN? O que Moldavia, o que la misma Finlandia, que aunque no... Bueno, hay ya asomos de amenazas, no solamente Finlandia, ¿no? A Suecia también. Ahora, ¿qué motiva a Zelensky para solicitar la inclusión o la afiliación de Ucrania a la OTAN? No lo hace él. Lo hace Yanukovych, el presidente, en el año 2013. Hace un referéndum. Y cuando se ve que mayoritariamente el pueblo ucranino planteaba la idea de entrar a la Unión Europea, se renuncia de la presidencia. Se va a Moscú. Pero el pueblo se quedó indignado. Entonces, Putin inicialmente lo hizo fue muy gran estratega. ¿Qué hizo? Comenzó a generar una secesión en las naciones del sureste, Donostia, Lugán y todo el sur y por supuesto Crimea. ¿Qué significa eso? Que son soldados rusos quienes realmente inician un supuesto levantamiento del sur en contra del poder de Kiev. Pero era ruso, innegablemente. Y entonces declaran la secesión de las dos repúblicas, de Donetsk y de Lugán. Y por supuesto el referéndum de Crimea.
Julián, pero parece desalentador cuando dices, es muy desalentador cuando dices Pero que va a perdóname, ser una guerra para larga. terminarte la idea. En el 14 se hacen unos acuerdos de Europa con la Federación Rusa y por supuesto Ucrania, que son los acuerdos de Minsk, que planteaban: no voy a entrar a la Unión Europea y no voy a entrar a la OTAN. Ese fue el acuerdo. Con este presidente Zelensky, él vuelve de nuevo a hacer la solicitud, que es lo que tú planteas, fundamentalmente. Y hay que decirlo, el manejo de Europa no fue el más prudente. Creo que Estados Unidos en cierto modo alentó esa idea, que no es Ucrania solamente, también lo es Georgia, que es otra de las repúblicas que son independientes, pero su eje de poder es La Moscú. patria de Stalin, nada menos. Georgia, que Georgia fue georgiano, que no es ruso, y fue presidente de la Unión Claro, Soviética. De la Unión Soviética. Perdóname, Te decía, Julián, que cuando dices que la guerra va a ser larga, es muy desalentador porque las consecuencias de la guerra ya no están impactando desde hace rato. Claro. Pero mientras más larga es la guerra, más sufren nuestras economías. Totalmente. ¿Hasta dónde podríamos nosotros aguantar? Bueno, eso va a depender fundamentalmente de hasta dónde aguante la Federación Rusa y Vladimir Putin. Los millonarios rusos están más preocupados que yo, que lo que tengo es una Ford Explorer. No tienen, su chequera no le sirve para nada ahora mismo. Y las transacciones en rublos son mínimas. Son mínimas. Porque no es un término de intercambio. Ahora, ¿hasta dónde aguantará Europa? Rusia- Por ejemplo, Rusia- Alemania, ¿hasta dónde aguanta no tener el gas Rusia ruso? está exigiendo el pago para la venta del gas natural En rublo. y el petróleo en la moneda rusa, ¿no? Pero Julián, Ahora, ¿hasta dónde podrá resistir Rusia un bloqueo en el aspecto de la comercialización de los hidrocarburos? Es que eso es devastador. Ningún país, sobre todo un país capitalista como lo es Rusia, que es más capitalista que posiblemente Estados Unidos, porque tiene el poder económico es el mercado, pero el poder político es un poder centralizado. Por lo tanto, lo que hace el mercado tiene mayor fortaleza que lo que pudiera hacer en los Estados Unidos, donde las cosas hay más democracia, por ejemplo. Los rusos van a tratar de salir de esa crisis de una manera u otra. No lo hará Vladimir Putin, pero habrá que buscarle una derrota honorable Y para su, salir de tímida, eso. y su tímida alianza con China no es una alternativa frente al caso de Europa Occidental. Hasta cierto punto. Pero China no puede darse el lujo de ponerse ni a Europa ni a Estados Unidos enemigos. El gran mercado no es Moscú. El gran mercado es Europa. Y el gran mercado son los Estados Unidos. De hecho, China votó en contra, condenó la ocupación rusa de Ucrania en la Asamblea General de Naciones Unidas. O sea, China va a jugar el papel de cuál de los dos se debilita y cómo ellos fortalecen su mercado. Pero no puede provocar a Occidente, de ninguna manera. Claro, eso es lógico. Eso es así, por supuesto. Bueno, yo quisiera cambiar de escenario. Dígame. Pero Rudy Yo creo que vamos tiene a hablar una... ya está. íbamos a hablar de El triunfo de, Iván Duque. No, y el hombre, triunfo no, de no, Macron hombre, no. también, en No, Francia. no, hablemos de Estados Unidos. Hace Ajá. tiempo que vengo observando los cambios hasta cierto punto radicales. Perdóname, y vuelvo a Rusia y cierro ahí. Sí. Tú sabes que cuando la perestroika y el glasnost y sube Yeltsin a la presidencia, se emborrachaba que se caía en cualquier escenario, tú lo sabes. Y cuando llegaban las elecciones le decían al pueblo, ¿cuál tú quieres, el socialismo o el borracho? Y el pueblo decía, no, tráeme el borracho. Está bien. Es duro. Eso está bien. Mira, pero precisamente Iván Duque está en República Dominicana, Julián, y dejará Colombia en los próximos meses. Qué bueno. El futuro de Colombia, qué bueno. El futuro de Colombia, pero además hay pareciera que desde otros países se siente en algunos países latinoamericanos una falta de poder, una falta de liderazgo que preocupa. O sea, ¿qué tú ves en Colombia? ¿Qué tú ves para el futuro de Colombia? Y sí, en el caso de Petro, en el caso de otros candidatos que están coqueteando con el poder,
incluyendo algunas mujeres que parece que no llegan No, por no, ejemplo, no. al nivel de la Betancourt. O sea, no hay una cara femenina visible en la No, política claro que no. colombiana en este momento. El caso colombiano es un caso que podría repetirse lo mismo que con Iván Duque. Recuérdate que Iván Duque fue a las elecciones, al balotaje, contra Gustavo Petro. Y claro, todo el uribismo y todos los grupos conservadores y inclusive la parte del centro en Colombia se fue en favor de Iván Duque, que terminó siendo una mala copia de Álvaro Uribe, hay que decirlo. Los éxitos de Iván Duque son muy pocos, son conflictos fundamentalmente. El tema de la desmovilización y los grupos guerrilleros ha sido un desastre. Él ha sido, para mí, perdóneme, no ha sido uno de los mejores presidentes. ¿Y para qué lo invitan a un país como República ¿Y a Dominicana? qué No viene sé, bueno, precisamente? Pero es que Se él no viene vaya. aquí a mandar, él viene aquí a, ¿A qué viene? despedirse. No, pero ¿a qué viene? ¿A Ese qué es un viene? periplo de despedida. De despedida. Sí, claro, el balotaje es que entre la segunda vuelta, que la primera la ganó Gustavo Petro, que representa al centro izquierda, ¿no, verdad? Y Fito Gutiérrez, que en cierto modo tiene el apoyo del uribismo, pero no plenamente. Julia, Posiblemente el caso que se dio con Iván Duque, que aunque quedó en segundo lugar aquella vez, todas las fuerzas se unieron para que ganara la presidencia contra Gustavo Petro. Creo que ahora va a ser difícil que no gane Petro. Ahora, el gran problema es que Petro es el eterno candidato en Colombia. No tan bueno. Recuérdate que el alcalde de Bogotá, Claro. que No fue un buen Guillermo- alcalde. No fue Guillermo Lazo y logró la presidencia. Exactamente. Fue como No, cuatro y veces fue candidato. un buen alcalde. Y Tiene un Manuel López Obrador también es el eterno Exactamente. candidato. Ahora, Para desgracia de México. No, para ninguna desgracia para de muy México. desgracia de México. No, muy desgracia de Están México. No absolutamente estoy de acuerdo con ninguno equivocados. con Bueno. ustedes. Bueno, Emita su absolutamente opinión. equivocados. es que yo no quiero que tú Andrés estés de acuerdo Manuel conmigo. López Obrador está haciendo un excelente gobierno y déjense de Pero tonterías. un presidente muy Oye, decente. Claro, hay una gente con una comunicación Sí, tremenda sí, sí, hacia el sí. pueblo Pero ¿cuál mexicano. pero cuál Rompió todo ese comunicación? mutismo, todo ese Oye, distanciamiento. pero comparado con el nieto, Óyeme. y no me refiero a... Con Peña Porque el Nieto, nieto, con Peña porque el Nieto. nieto, su Comparado nivel de con el estupidez, nieto. no, ha porque el nieto- roto todas las tradiciones en la conducta del poder presidencial en México. Óyame, Sí, por la el estupidez con que nieto, gobierna. ¿Cuál óyame, el estupidez? ¿Pero en qué nieto, tú te lo que- basas para decir que es un estúpido? Rudy, explícalo. yo me sumo a Espera, esa, yo me espera, sumo a eso es un calificativo. Argumenta el calificativo. Yo creo que hay que un gobierno decente. Colombo, yo no voy a establecer Oiga. una discusión sobre mis conceptos que yo tengo. Ah, de pero López si tú no Obrador. tienes argumento para justificar No, yo una puedo- expresión de esa naturaleza, bueno, entonces retírala. No, no, Ay, no, ay, no, ay. yo digo lo que yo Claro, quiero. No, yo porque digo, yo sí tengo argumento. no, yo digo lo que yo quiero. Tú puedes pensar lo contrario. No. Pues tú no tienes que decirme a mí si yo Está bien, retiro ok, o no de retiro acuerdo, la posición. ya veo que no tienes argumento para respaldar Oiga, esa Claro, expresión. ni tú tampoco. Yo sí, Bueno, yo sí. entonces, déjalo así también, felicidades. Lo que pasa es que en México... Es un Óyeme. estúpido. Con el caso... Manuel. con Andrés López Obrador es un desastre en México. El nivel de inseguridad ha crecido tan significativamente en México que se están desapareciendo 9 mujeres por día. 9 mujeres por día, señores. Las mujeres están aterradas. Monterrey, Nuevo León, es una pesadilla en México. Y no ha habido forma que la seguridad, las autoridades del gobierno, ni las autoridades de los gobiernos locales en México lleven seguridad a esas mujeres. Las mujeres están aterradas en México y el presidente va a hacerle chiste. Tú ves a López Obrador haciéndole chiste a la gente y dándole golpecito a las doñas, a las doñas Yo en México. estuve en diciembre allá. En diciembre estuve. Tú no has estado nunca en México. Señores, se Yo están estuve, comiendo- acabo de estar Óigame, en diciembre y viví óigame, 12 años allá. Y usted te puede puedo vivir lo hablar que le de dé la, su de la gana, historia pero de usted no México. puede cambiar los Perdóname. conceptos que te nosotros puedo tenemos. hablar de la historia de México como ¿Está tú bien? no te imaginas. Pero eso es lo que usted puede y hablar. conozco A mí- muy bien la pero- experiencia. Óigame, déjeme a mí con Ok, mi está bien. concepto, que yo le respeto su concepto. La- México es un desastre. Ay, se están hombre. comiendo, óyeme, se están comiendo hasta Cancún y Playa del Carmen, que es Oye, el único destino que el narcotráfico no había penetrado en Pero México. mira. Ahora mismo, óigame, los narcotraficantes están atacando en los hoteles en Playa del Carmen. Mi hermana vive en Playa del Carmen y nunca en la vida he ido 5 veces a pasarme 2 semanas en Playa del Carmen y nunca habíamos sentido la inseguridad como se siente en este momento en México.
Mira, el tema de la percepción de la inseguridad en México es histórico primero. No es de ahora. Bueno, en México tú estás seguro en el Zócalo o en Polanco, en la zona de Polanco. Tú que has vivido en Ciudad Sí, México. claro. Pero yo no pongo un taxi en la pero- zona de Polanco ni loca. Ay, Pero, hombre. ¿qué pasa en México y qué ha pasado? ¿Y cómo debe verse América Latina en eso? México tuvo un partido que duró 79 años en el poder, que fue el PRI. El PRI. El PRI logró controlar. Recuérdate que México son los Estados Unidos de México. Por lo tanto, es un gobierno Es federal. un país federal, claro, un estado federal. Y cada estado de eso ha logrado generar una especie de autarquía, donde inicialmente la delincuencia la manejaba el dirigente del PRI y la manejaba el poder. Con la debilitación del PRI, con como el desparrame del poder en los estados, eso terminó en manos de los grupos delincuenciales. No en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hace mucho tiempo. Bueno, de hecho, con Peña Nieto los niveles de perdóname, inseguridad eran mayor. Hubo un gobierno del PAN, del Partido Acción Nacional, también Sí. después de la salida del PRI, del poder. Sí, claro. Y la realidad Tuvo siguió siendo igual. Acuérdate del actor aquel que fue muy mal presidente. Calderón. No, el No, vaquero. Peña Nieto, El vaquero, alto, fuerte, actor de novela, ¿cómo se llamaba? Vicente Fox. Ah, Vicente Vicente Fox. Fox. Exactamente. México es pero hay que reconocer en este presidente que es un presidente más decente, es mucho más decente y muchas de las cosas incorrectas que se hacían han disminuido. Julián, en sentido, México no me provoca necesariamente dedicarle tiempo. Lo que sí me provoca dedicarle tiempo a lo que está pasando en Haití, en Puerto Príncipe. El enfrentamiento entre las bandas en 72 horas ha provocado 20 civiles muertos y más de medio centenar de heridos. Y el gobierno se ha declarado incapaz de poder enfrentar esa situación y está de brazos cruzados prácticamente, dejando que la gente se mate en la calle. Y un despacho que llegó hace un momentito, que está transmitiendo CNN, dice que la gente está propiciando un éxodo masivo del centro de Puerto Príncipe para no verse entre el pleito de las bandas. claro. ¿Qué pasa ahí? Recuérdate, ¿A dónde vamos a llegar con Haití? Recuérdate que con la muerte, con el asesinato del presidente Moïse, Jovenel Moïse, se generó un vacío de poder. Primero, por cierto, asumió el poder de manera irregular el quien era en aquel entonces ni siquiera era el primer ministro, creo que era el ministro de Relaciones Exteriores. Relaciones Exteriores, que era Claude Joseph, Claro. que por cierto ahora lo veo en una campaña atroz hacia la República Dominicana. Tratando de basar su campaña, Porque anda en campaña. su Claro. campaña con República Y luego, Dominicana. por supuesto, la Suprema Corte de Justicia puso al actual primer ministro, Ariel Henry. Pero algo importante es que México, auspiciado por los Estados Unidos, en Miami, la comunidad haitiana se puso de acuerdo y escogió un presidente. Algo extraño, un presidente provisional, como yo le llamo, a fin de organizar las próximas elecciones en Haití. Por supuesto que el primer ministro dijo que él no aceptaba a ese presidente. Entonces se ha generado un vacío mayor del que había. Ni tiene un presidente provisional, ni los grupos en el exilio y los grupos de poder en Haití respaldan a Ariel Henry, entonces tiene un gran desorden. Eso, Haití es un hoyo negro para la comunidad Ahí internacional. quién está. Y cuando hablo de hoyo negro no estoy hablando de racismo. Estoy diciendo que es algo Diablo. que no hay solución. O sea, ¿cuál es la solución? No es tan fácil resolver el tema. Traición del el subconsciente. No, pero es un hoyo negro. Es una casualidad o una coincidencia. Mira, el 18 de mayo, precisamente, la comunidad haitiana en el exilio, esa diáspora, se va a unir en Georgia, en Havana, Georgia, se va a unir en una manifestación para reclamarle a las autoridades en Haití que le den participación, porque ellos no tienen derecho prácticamente a nada. No, claro que no. Políticamente hablando, no Ningún tienen derecho residente, a nada. ninguna persona que no sea residente de Haití puede ser candidato a la presidencia. Pero tampoco No, pueden ser ahorita candidatos, tampoco Ni a pueden ser senador. candidatos al Parlamento. No, Entonces ellos son los que sostienen con la remesa, así es. es lo que sostienen a Haití con la remesa, pero no pueden hacerlo. Ahora,
si nadie le garantiza la seguridad, no es verdad que ninguna de las personas que representan esa diáspora en Haití, que son profesionales, que son productivos, Pero- no es verdad que pero- van a ir pero en Haití que- para que perdóname, le pase como un médico recientemente que lo mataron. La seguridad en Haití no es a lo loco. Las familias que controlan Haití controlan las bandas. Claro. Y Cada uno son los que tiene han la suya. armado esos grupos vandálicos y le dan orden y todo eso. Ya, una pregunta. ¿Cuál es la perspectiva de los haitianos respecto a las relaciones con la República Dominicana? ¿Cómo ellos perciben el futuro de estas relaciones? Mira, nosotros hemos vivido históricamente, también se da del lado dominicano, en una contraposición de naciones. Haití entiende que la conciencia haitiana, me refiero, su intelectualidad le ha sembrado al haitiano, que la desgracia de su pueblo es responsabilidad de la República Dominicana. Y a nosotros nos han sembrado también el temor a ese monstruo negro que es Haití. Somos dos sociedades contrapuestas, históricamente. Y claro, eso en el ámbito político. En el ámbito económico nosotros estamos muy bien. Muy bien. Los empresarios dominicanos y haitianos se entienden de maravilla. Sí, claro, yo ¿Eh? lo sé Haití perfectamente. es la mano de obra de la República Dominicana. Y no hay problema en términos económicos, en términos políticos, y con respecto a Haití, los haitianos tienen un gran prejuicio hacia la República Dominicana, como nosotros lo tenemos hacia ellos. Sí, no, pero mira, eso es una realidad generalizada prácticamente en muchos países Sí. países fronterizos. No es un caso Haití, exclusivo. de hecho, a nosotros nos costó la independencia contra Haití. Acuérdate que la 19 de marzo fue en el año 44. Sí, claro. Sin embargo, Sabana Larga en el año 57. Estamos hablando de 13 años de pleito. Sí, eso estamos- Haití no en eso- entendió en que eso nosotros estamos claros. teníamos que independizarnos. Y luego, el reconocimiento de Haití a la República Dominicana es del año 67. 23 años después de habernos hecho la independencia. Y luego viene el tema fronterizo. Para los haitianos, para la intelectualidad haitiana, entendían que la frontera sur de Haití era Petitru, que hoy se llama Enriquillo del lado nuestro, pero tú tengo una idea, y que la frontera norte era Guayubín. Y entonces pelearnos la frontera con Haití nos costó desde 1867 hasta el gobierno de Horacio Vázquez, que es el año 29. Luego viene Trujillo, los protocolos, hasta el año 36, que cuando se firma definitivamente el tratado fronterizo. Ya, correcto. Pero la intelectualidad haitiana tiene un gran prejuicio hacia la República Dominicana y viceversa, debo decir. Así es. Bueno, Julián, tenemos que ir a la pausa. Qué ameno, ¿Eh? qué ameno, El próximo jueves te esperamos aquí. con todo gusto. Con mucho Sí, gusto. si el tapón me deja. Esto es Con, una locura con todo y llegar aquí. tapón, así es. Vamos a la pausa, regresamos en breve.